Dios, aleluya. Vamos a cantar, hermanos, un precioso himno antes de pasar a la palabra de Dios. Himno 322. El coro dice: yo voy a la patria del alma. Y hacia allá vamos, hermano. Aquel es nuestro hogar. Aquí los momentos, tenemos que pasar momentos duros, difíciles, momentos de alegría que son interrumpidos por la lucha y los problemas que tenemos que enfrentar. Pero este himno comienza diciendo: no hay tristeza en el cielo. No existe allá, no va a haber ninguna lágrima, no va a haber ningún rostro triste ni amargado, porque estaremos en presencia de nuestro Dios. Esa es nuestra esperanza, mi hermano. Y a su nombre, y a su nombre. No hay tristeza en el cielo, ni llanto ni amargo dolor. No hay corazón angustiado, no reina el Dios de amor. Las nubes de nuestro horizonte, allá no, aleluya. El sol en su gloria esplendente derrama su luz celestial. Yo voy a la patria del alma. Cristo prepara mi hogar. Sí, Señor. Bendita esperanza. Irán para siempre a morar. El día feliz ya se acerca, en que el sol para mí se pondrá. Oh, qué gozo será cuando mire al Señor en aquella hermosa ciudad. Escuche, no hay aflicción en el cielo, ni pruebas existen allá. El alma que en Cristo reposa, segura en su seno estará. Tampoco no hay tentación en el cielo, ni sombra de muerte atroz. El árbol de vida florece, no fluye el río de Dios. La patria del alma. Cántelo en nuestra esperanza. Bendita esperanza que no avergüenza. Irán para siempre a morar. El día feliz ya se acerca, en que el sol para mí se pondrá. Será cuando mire al Señor en aquella hermosa ciudad. Cuán dulce será en el cielo, pasadas las penas aquí, verlos haber reunido con nuestros amados allí. Entonces, por todos los siglos eternos, qué dicha inefable ha de ser estar en presencia de Cristo, gozando eterno placer. Yo voy a la patria del alma, prepara mi hogar.
feliz ya se acerca, en que el sol para mí se pondrá. Oh, qué gozo será cuando mire al Señor en aquella hermosa ciudad. Y a su nombre, gloria a Dios. Creo que debiéramos cantar más acerca del cielo, hermano. Creo particularmente que cada reunión tendríamos que cantar acerca. Esta es la gloriosa esperanza, hermano. El mundo está privado de esta esperanza. Duerme en la ignorancia, tiembla ante la muerte porque el misterio de no saber qué hay más allá. Hay personas que no pueden vivir en paz. Hay una parte del himno, creo que la segunda estrofa dice: ni sombra de muerte atroz. Cuando viene una enfermedad, allí está la persona que tiembla porque no sabe qué es lo que hay. Pero esto es maravilloso, hermano. Estos himnos son o contienen oro puro. Qué pena que no forme parte de la canción evangélica, pero esto es oro puro, mi hermano. Fíjese, quiero que cantemos la tercera estrofa. Debiéramos cantar más acerca de que Cristo me perdonó, que Cristo me salvó y que me voy con Él. Lo demás es prescindible, esto es imprescindible. Mire, cuán dulce será en el cielo, pasadas las penas aquí, volvernos a ver reunidos con nuestros amados, así nos veremos. Hay otro himno que dice: nos veremos, junto al río cristalino más allá. Esta es nuestra esperanza. ¿Cuántos hermanos que han militado con nosotros a nuestro lado, han servido al Señor y ya terminó su carrera y están con Cristo? Pero pronto le veremos, charlaremos, hablaremos con ellos, pero también hablaremos con Pablo, con Isaías, con el Señor. Esto es maravilloso. Cantamos, hermano, la tercera estrofa con todo nuestro corazón. Y a su nombre, cuán dulce será en el cielo, pasadas las penas aquí, volvernos a ver reunidos con nuestros amados allí, por todos los siglos eternos. Qué dicha inefable ha de ser estar en presencia de Cristo, gozando eterno placer. Yo voy a la patria del alma. ¡Aleluya! ¡Gloria arriba la yacarabaya! Bendita esperanza, Señor. Bendita y gloriosa esperanza. El día feliz ya se acerca, en que el sol para mí se pondrá. Oh, qué gozo será cuando mire al Señor en aquella hermosa ciudad. Y a su nombre, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Tomen asiento, hermanos. Bendito el Señor, gloria a Dios. Bien, bueno, estamos hablando acerca de conocer a Dios. Y la palabra de Él es la que nos revela cómo es Dios, cómo se revela, cómo se manifiesta. Hemos visto varias formas de cómo es Dios, cómo es su carácter. El miércoles pasado comenzamos a hablar sobre Dios, nuestro proveedor. La palabra de Dios lo denomina Jehová Jireh, que significa Él proveerá. Siempre fue
es y será así. Dios siempre va a proveer para su pueblo y para sus hijos. Por eso no hay mejor cosa que ser hijo de Dios. Porque tenemos ya un proveedor propio y natural, que será siempre Dios. Y comencé esta clase de tema diciendo, hermanos, y lo voy a continuar afirmando, que si conociéramos más a Dios, nuestra vida sería mucho mejor. Entre esas cosas, ¿a qué me refiero con mucho mejor? Sería mucho más tranquila. Y de verdad lo digo. Porque aún como cristiano, muchas veces no vivimos tranquilos. Estamos un poco invadidos por el medio ambiente. Y cuando el medio ambiente se intranquiliza, allí el cristiano también se intranquiliza. Y no debiera ser así. Porque leíamos en su momento, el salmista dice, por tanto no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Cuando el salmista dice eso, no lo está diciendo de una manera hiperbólica, o sea, de una manera que no puede, irreal y que no puede ser realizable. No, sí puede ser realizable. Puede trastornarse el mundo de tal manera que se traspasen los montes al corazón de la mar. Pero aún así, dijo él, yo no voy a tener temor, porque mi proveedor va a estar conmigo. Entonces, entienda, hermano, busque que Dios es su proveedor y lo será siempre. No importa el entorno en el que nos movamos, si es un entorno de una mala salud, no por eso Dios dejó de ser proveedor. Él dijo, yo soy Jehová tu sanador. Y no cambió, Él sigue siendo nuestro sanador. Si el entorno económico y social se deteriora y se cae, no por eso Dios se ha deteriorado. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta por medio de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él no va a cambiar, hermano. En cuanto a proveedor, hemos visto unas cuantas cosas el miércoles pasado, pero me quedaba esto. Entre todo lo que Él nos proveyó del Espíritu Santo. A ver, empecemos. San Juan capítulo 16, el Evangelio de San Juan, capítulo 16, nos dice el Señor Jesucristo que está hablando acá, en esta situación, en este momento. Dice el versículo 5, o la mitad del 4, ya arrancando el 5, dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gloria a Dios. Aquí el Señor está hablando de que la gran conveniencia era que Jesús ascendiera. Dice, ahora no les dije eso antes porque yo estaba con ustedes, pero ahora llegó el momento, dijo Jesús, es que me tengo que ir. Pero a ustedes les conviene que yo me vaya. A ver, pónganse un poquito en lugar de los discípulos, no había mejor cosa que Jesús se quedara, no que se fuera. Lo que le convenía a ellos que Jesús le dijera, yo me voy a quedar a vivir siempre con ustedes. Pero la explicación de Jesús va más allá del sentimiento y del afecto humanitario. Dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, voy a enviar el Espíritu Santo. Y Él estará con vosotros. Y Dios fue el que nos proveyó, hermanos, del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo desde que Jesucristo ascendió, Él es el encargado de guiar a la iglesia del Señor. Y dijo que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros siempre.
en todo momento. En esta noche está acá el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero referirme, al menos en esta cuestión, no voy a hacer un análisis o una explicación de lo que es el Espíritu Santo. Quiero hablar sobre la cuestión, el Espíritu Santo en el creyente. Porque el Espíritu Santo está aquí, en este lugar, con todos nosotros. Pero quiero hablar de manera personal. Dios, el Señor Jesús, cuando habla en esta oportunidad, habla también refiriéndose de manera personal a sus discípulos. Y Él le dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y luego el Señor se lo explica. Ahora vamos a agregar otros versículos. Porque los discípulos, por más que estaba el Señor allí y que era beneficioso para ellos, pero ellos tenían que emprender una labor que no la iban a poder realizar solos. Ellos necesitaban, pues vieron al Señor actuar y actuar con poder. Jesús actuó con poder. Él se movió en el poder de Dios, actuó con poder y venció con el poder de Dios. Entonces ellos que iban a continuar esa obra, no podían hacerlo sin la misma fuerza con la que actuó el Señor. Y el libro de Hechos de los Apóstoles nos habla de Jesús, que así como Jesús dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos, porque Dios estaba con él. Nosotros necesitamos también ser llenos del Espíritu Santo. Y eso también necesitó el apóstol Pedro, y lo necesitó el apóstol Juan, y lo necesitaron todos los discípulos. Por eso el Señor les habla y dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque entonces les enviaré el Espíritu Santo. Y vamos a leer, hermanos, ahora agregamos a la lectura San Lucas, capítulo 11. No se vaya de San Juan porque ahora vamos a retornar allí. Deje el dedito ahí retenido. Y retrocedemos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11. Oh Señor, gloria a tu nombre. Nos dice, también es Jesucristo quien está hablando aquí, y en el versículo 13 dice, San Lucas 11, versículo 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Acá no está poniendo restricciones Dios, no está diciendo que es para unos o para otros. Históricamente salió la Iglesia Bautista, que ha dado grandísimos hombres de Dios, tremendos hombres de Dios y grandísimos predicadores y maestros que han enriquecido al Evangelio por siglos. Sin embargo, la Iglesia Bautista tradicional, ellos no creen en el bautismo, en el Espíritu Santo. Bueno, ahora ha venido una ola de una iglesia bautista renovada, donde, bueno, sí han aceptado el bautismo en el Espíritu Santo, pero históricamente ellos creían que el hablar en lenguas y el bautismo en el Espíritu Santo era solo para los apóstoles y la iglesia primitiva. Uno de sus más altos referentes, Carlos Spurgeon, él dijo que el bautismo en el Espíritu Santo era y los dones del Espíritu Santo era para la iglesia naciente cuando era una pequeña rama o un pequeño arbolito, pero ahora, decía él, ya a mediados del siglo XIX, ya la iglesia es un fuerte roble que no necesita. Y yo en eso no lo comparto, porque creo que la iglesia no nació siendo una débil ramita o un débil árbol, creo que nació siendo un fuerte roble en su nacimiento, porque Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque nació fuerte, nació de un Dios fuerte y fue sostenida siempre por un Dios fuerte. Y quien sostuvo a la iglesia nunca fueron los hombres ni los dirigentes, sino el Espíritu Santo de Dios quien fue adelante. Y aquí el Señor no está restringiendo a personas algunas. Por eso en esta noche puede haber alguien aquí, en algún momento vamos a tratar de explicar un poco la diferencia entre el hablar en lengua, el bautismo en el Espíritu Santo o tener el Espíritu Santo. Si usted creyó en Cristo y el Señor es su Salvador, usted tiene el Espíritu Santo. Porque no hay manera de creer
si no es por el Espíritu. No hay manera de ser regenerado si no es por el Espíritu Santo. Entonces, pero quiero decirle que quizá en esta noche haya algún hermano en Cristo o hermana o joven que creyó en el Señor, pero todavía no fue bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Y quizá ve a otro y dice, pero ¿será que no es para mí? Bueno, quiero, para contestarle esa pregunta, usar las palabras del Señor, quien dijo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Y qué hago, hermano? Y pídale. ¿Seguro usted cree? Y yo es lo que leo acá. Pídale el Espíritu Santo. Y pero ya lo pedí varias veces y no siga pidiendo. La palabra de Dios no dice pedí un tiempo y dejá de pedir. Dice pedí y se os dará. Buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. No es un día, dos, una semana o un tiempo determinado. Pida, mi hermano. Dispóngase en su corazón. Póngalo como una meta, como una prioridad. Póngalo dentro de su vida como una necesidad. Dígale, Señor, necesito ser lleno de tu Espíritu Santo. Esto no significa que usted no tenga el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir. Y allí por ahí se ha hecho una mala interpretación de que aquel que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. No, no es así, hermano. Cuando creemos, ahora lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, cuando creemos lo hacemos por la obra del Espíritu Santo. Y allí cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, o le decimos al Señor que Él es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, allí comienza la obra de la regeneración. ¿Sabe quién hace esa obra? No es su conciencia, no es su hombre interior. Esa obra la lleva a cabo el Espíritu Santo. Él es el que empieza, el que le empieza a tocar el hombro y decirle, esto no va más. Esta manera de pensar no va más, esta manera de hablar no va más, esta manera de responder, y empieza a mostrarnos, esa es la obra del Espíritu Santo, gloria a Dios. San Juan, capítulo 7, volvemos a San Juan. Por eso usted va a recordar ahora lo que Jesús dijo al principio cuando leímos, os conviene que yo me vaya. Bendito Dios y bendita promesa. San Juan, capítulo 7, en sus versículos 37, 38 y 39, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Acá vuelve a repetirse lo anterior, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿y cómo dice la Escritura que hay que creer? Que Él es el Señor, que Él es el Salvador. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué es ese río? Versículo 39. Esto dijo del Espíritu Santo. No dice que recibieron. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ellos estaban con Jesús, pero el Espíritu Santo todavía no estaba porque no era su momento. Ese era el momento de Cristo, el Redentor. Por eso Jesús le dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Cuando Jesús asciende, hermano, ahí es el momento del Espíritu Santo de Dios, es lo que dice el texto. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. No es por mérito, no es por obra que voy a recibir el Espíritu Santo, es por fe, hermano, es creer. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y agregamos a esta lectura Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2.
En el versículo 39, esto ya es la culminación del día de Pentecostés. Recuerda el día de Pentecostés, hermanos, que estaban los apóstoles reunidos con un grupo de 120 hermanos en Cristo, y dice la palabra de Dios que de repente descendió sobre ellos el Espíritu Santo y fueron todos llenos y hablaban todos en lengua. Bueno, eso generó una conmoción en Jerusalén y empezaron a agolparse allí donde estaba reunida la iglesia los judíos y a preguntarse qué era lo que pasaba allí. El apóstol Pedro se pone en pie, toma la palabra y comienza a hablar y a explicar sobre el advenimiento del Espíritu Santo. Y este versículo, el 39, nos da una grandísima explicación. Hechos 2:39, que dice: porque para vosotros es la promesa. Póngase en ese lugar. El apóstol Pedro estaba parado allí y había una multitud de judíos que vinieron a preguntar y a indagar y a curiosear también qué era lo que estaba pasando allí. Entonces el apóstol empieza a predicar, pero los involucra a los que estaban allí. ¿Por qué los involucra? Porque era el pueblo de Dios. Formaban parte del pueblo de Dios. Entonces, la primera explicación es: porque para vosotros, o sea, para los que estaban allí, para ustedes es la promesa. Y ya está. ¿No es para más que ellos? No, dice. Y para vuestros hijos también. Podía haber hijos allí que estaban lejos y habían quedado en casa. Generalmente para esa fiesta iban los hijos que se llevaban eran mayores de 13 años. O sea que los otros que, pero y quedaron acá, nuestros hijos no están. No, es para ustedes. Y para sus hijos también. Pero en ese grupo había gente que era soltera. No dijo solamente para los que están casados. Para los que se vayan a casar y tengan hijos también es para ustedes. Y ya está. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Usted está acá, ¿y por qué está acá? ¿Quién lo llamó? Ahí está. Usted fue llamado por Dios, ¿no? Yo estoy acá porque el Señor me llamó. Jesús, ¿y qué dijo? No me vengan con que no, porque yo estaba necesitado y busqué de Dios. No. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre no le trajera. Después dijo el Señor: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, ¿se podría decir de que estamos dentro de los llamados? ¿Sí o no? Entonces, para usted también. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para los que estaban en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuál es? Ahora, ¿a qué promesa se refiere? Porque él dice acá: y para vosotros es la promesa. ¿Qué promesa? La que les había dicho antes, en el mismo capítulo que estamos leyendo, el versículo 7 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Gloria a Dios. Y vuestros jóvenes verán visiones. Vamos, joven. Usted tiene una promesa de parte de Dios. ¿Ve visión o no ve nada? Mire, hermano, a la hora que me levanto. No, joven, a usted le hablo. ¿No ve visiones? ¿Qué viste, José? ¿No ve visiones? ¿Y por qué? No sé. ¿Sabía que usted tiene una promesa acá? Es para usted. A ver, vamos de vuelta. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. Pero yo creía que era nada más hablar en lengua. No.
Usted sabe que Dios es inagotable. Yo creí que con eso ya estaba. No, hermano. Considero que la eternidad no nos va a alcanzar para conocer a todo Dios. ¿Piensa usted porque recibió un día y bajó el Espíritu Santo de hablar lenguas, ya con eso ya conoció? No, hermano. Vuestros jóvenes verán, bueno, no hace mucho hablamos de José allí en Egipto. Él fue grandemente bendecido por Dios, pero el medio fueron las visiones. Sí, las visiones lo llevaron a los problemas y a los conflictos con sus hermanos y de determinados casos, pero era un joven a quien Dios bendijo y que era el único José, y no, son modelos que Dios pone para que entendamos, como dice el apóstol, unamos este versículo con el de recién, para todos, para vosotros, para vuestros hijos y para los que están lejos. Nosotros estamos lejos de Jerusalén, muy lejos, pero estamos dentro de la promesa. Y los grandes ya está, quedaron fuera de la elección porque no son jóvenes. No, mire. Dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hermano mayor, Dios te puede hablar también a través de los sueños. Claro, porque el Espíritu de Dios, Él anda, y por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. Cuando venga el Espíritu, esta es la obra del Espíritu Santo. ¿Me entiende? O sea, ánimo, hermano, es para usted, es para mí, joven, es para usted también. Adolescente, es para usted también. Hermano mayor, para usted también. Busque de Dios. Claro, si antes de dormir, no vamos a dormir con medio kilo de ñoqui encima, un Felipe grandote así, 3 albóndigas y después, ¿qué quiere que soñar? No, y va a soñar, pero cualquier ridiculez va a soñar. Pero si antes de dormir, hermano, vaya delante de Dios en oración. Preséntese delante de Dios. Dele gracias al Señor por ese maravilloso día que le dio. Dele gracias por lo bueno, por lo malo, por lo que Dios le dio y por lo que Dios no le dio. Y encomiéndese, diga, Señor, tu palabra dice que a tu amado dará Dios el sueño, Señor. Tú conoces mis necesidades, mis problemas, mis angustias. Tú sabes lo que estoy pasando, Señor. Me encomiendo este sueño, esta noche, la encomiendo en tu mano. En tu nombre, Señor, me voy a dormir. No vaya a dormir con la película en la cabeza o con una pelea en la cabeza. No, hermano, vaya a dormir en paz con Dios, con su esposo. No duerma uno para un lado y otro para otro lado. Vaya, arregle todo y Dios, claro que puede hablarle. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y para quién entonces es el Espíritu Santo? Y para todos. Para usted, para mí, para todos los que estamos acá. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Ahora, dice, volvamos al Evangelio de San Juan, para explicar un poco la diferencia entre el bautismo en el Espíritu Santo y el tener el Espíritu Santo como nuestro regenerador, como lo menciona la palabra de Dios. San Juan, el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, nos dice aquí el Señor, capítulo 14, versículos 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo eso es importante. No significa, si bien es para todos, no significa que el Señor lo hará de una manera indiscriminada. Acuérdese que el Espíritu Santo no es un divertimento divino. Mire su nombre, Espíritu Santo. No es cualquier cosa. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Y acá dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Mire esto, porque mora con vosotros y estará
en vosotros. Pareciera que hay una contradicción, porque dice, porque mora, ¿morar qué es? Vivir, estar, acentuarse en un lugar. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí está marcando ya la diferencia entre tener el Espíritu Santo como el guía y el bautismo en el Espíritu Santo que viene después. Y aquí lo dice el Señor. Ahora, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Es necesario, hermano, que usted preste atención a esto, para que no sea confundido. Acuérdese que Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Usted debe conocer. El Evangelio no debe guiarse por sentimientos. El Evangelio debe guiarse por la palabra, y la palabra de Dios es clara. Pasa que muchas veces somos vagos y vamos poco a las Escrituras. Uno que lee poco va a conocer poco. Y el que conoce poco no va a distinguir entre una cosa y otra. Y aquí el Señor, en Hechos de los Apóstoles, en el versículo 5, acuérdense que le dijo, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hechos capítulo 1, versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí está hablando el Señor ya de propiamente dicho, del bautismo en el Espíritu Santo. Vuelvo a lo mismo, hermano. Cuando creemos en el Señor, creemos por la obra del Espíritu. Y decir, sí, yo soy pecador. Necesito un Salvador. Y todos fuimos a Dios en oración. Señor, le dijimos, perdona mis pecados. ¿Quién hizo esa obra? Esa obra la hizo el Espíritu. Y luego de que oramos al Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, el Espíritu empieza la obra de la regeneración en cada uno. Pero viene esta otra parte, el bautismo en el Espíritu. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu? La palabra bautismo, en su original, usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra bautismo o bautizo en griego quiere decir sumergir. Sumergir. Da la idea de esa mujer que va a lavar su ropa. Bueno, ahora con esto que está todo automático cambió. Pero vamos un poquito atrás. Se usaban los fuentones, se ponía la ropa ahí y se le mojaba para que no quede el aire, ¿vio? Y que entre viento. Se le ponía el jabón, se la dejaba, después venía la tabla y había que con el jabón la perdí o el otro empezar a darle. ¿De cuánto se ahorraron ahora? Y se queja y dice, hermano, no tengo tiempo. Bueno, entonces la mamá o la abuela tomaba la prenda y la hundía en el agua. O sea, el agua la empapaba toda, y no solo que la empapaba, la cubría, y esa prenda permanecía debajo del agua. Esa es la idea, el significado de la palabra bautismo o bautizar. Por eso cuando Jesús fue bautizado y fue al Jordán, allí lo tomó Juan el Bautista y lo sumergió en el agua. Y la iglesia evangélica, el bautismo, lo seguimos tal cual como entonces. La persona debe ser sumergida totalmente en agua, porque eso significa bautizar. Lo que hace la iglesia católica con los niños no es bautismo. Eso que le tiran agua, eso no significa bautizar, eso es rociar. La palabra sería rociar o salpicar con agua. La palabra bautismo es sumergir. Si en el bautismo el ejemplo que Dios permitió es, para que lo entendamos, sumergir a la persona, ¿qué piensa usted cuando Jesús dijo, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días? ¿Piensa usted que es una vez hablar en lengua y ya está? No, la idea
La idea de la palabra de Dios es que la persona esté sumergida en el Espíritu Santo. ¿De qué manera? Como dijo el Señor, el apóstol Pablo en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos. Yo tomo esa ropa que dejé en un fuentón de agua y cuando la saco esa ropa está llena de agua. La manga, el cuello, el bolsillo, el frente, la espalda, esa prenda está toda llena de agua. Ahora dentro de poco, el otro mes en diciembre vamos a tener el bautismo para los que no vieron. Cuando la persona es sumergida, luego cuando sale, tiene agua, toda agua. Por eso se le metió toda bajo el agua. Entonces cuando el Señor habla de bautizar en el Espíritu, es que la persona sea sumergida en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la evidencia de ser sumergida en el Espíritu Santo? Ha sido tan llena del Espíritu Santo, pero tan llena del Espíritu Santo que por obvias razones habla en lenguas. Porque es la única expresión que tiene para manifestar la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque previamente fue totalmente lleno, embuido en el Espíritu Santo. Y el hablar en lenguas es como, tampoco se usa más, estoy medio viejón, ¿no? Pero la olla a presión. ¿Vio la olla a presión? Que ahí mamá cocinaba el puchero y era duro. Entonces había que hervirlo y hervirlo. Entonces cuando la olla levantaba presión, al no tener salida, dentro de esa olla se arma todo un... Y tenía una valvulita arriba que empezaba... Y silbaba y ahí escapaba la presión. ¿Qué hacía esa valvulita? Manifestaba que estaba llena de presión. Y el hablar en lengua, que escúcheme, también está distorsionado. Hay cristianos que hablan en lengua no por ser llenos, sino por costumbre. Y no está bien eso. Hay cristianos que... Vamos a orar, hermanos, por tal cosa, o empecemos el culto a orar. Oh, Señor. Ahí no está siendo lleno del Espíritu, hermano. Tengo para leerlo. El apóstol Pablo corrige a una iglesia, a la iglesia de Corintio, la tiene que corregir. Y le dice, yo hablo en lengua más que todos ustedes. Pero prefiero, dice, en la iglesia, hablar 5 palabras con el entendimiento y no 10.000 palabras en lengua que no entiendo y no me edifico ni yo ni nadie. ¿Piensa usted que el apóstol Pablo estaba menospreciando el hablar en lengua? Para nada. Es lo que estaba ordenando. Pero la exposición bíblica acerca de bautismo es estar lleno del Espíritu Santo. Recuerde la palabra, bautismo en el Espíritu es estar lleno en el Espíritu Santo. Pero claro, hay creyentes que se acostumbran. Sí, yo recibí el bautismo hace 28 años y ahora hablan en lengua como de costumbre. No. Bautizar significa estar lleno, sumergido. Hace 28 años fue sumergido. ¿Sigue estando sumergido en el Espíritu? Ahí está la cuestión. Porque de lo contrario puede quedar solo en un recuerdo. Sí, yo fui bautizado, ¿y ahora? Pero la idea de Dios, al introducir la palabra bautismo en el Espíritu, porque el bautismo lo tenemos para 2 cosas, el bautismo para salvación, somos sumergidos en la sangre de Cristo para perdón de pecado. Porque todo nuestro ser necesita, hermano, ser limpiado. El bautismo está dirigido en la palabra de Dios al bautismo para salvación y al bautismo para el hablar en lengua.
bautismo del Espíritu. Ahora a usted le hablo que ya tiene el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sigue estando sumergido en el Espíritu Santo como estuvo aquel día? Recuerde cuando el Espíritu Santo descendió sobre usted y usted estaba allí orando, pidiendo y clamando, y de repente empezó a hablar en lengua porque ni lo podía explicar. No tenía palabra para explicarlo, pero sentía adentro una plenitud y una llenura tal que ya no le daba vergüenza de lo que dijeran, y de su boca empezaron a salir palabras que no entendía, y fue hermoso ese momento. Yo recuerdo cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo, 10 de mayo del año 1980, fue maravilloso, hermano. Pero la pregunta hoy es, ¿cuánto quedó de aquel bautismo? Ahí está. La idea de Dios y del Espíritu es que, así como fue lleno en aquel momento, siga siendo lleno. Hoy tiene que seguir siendo lleno como en aquel día. Porque ese es el significado de bautismo en el Espíritu. Ser llenos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay la disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Fíjese, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hay un suceso aquí que el apóstol se encuentra con unos discípulos de Juan el Bautista que habían creído en el Señor. Pero fíjese lo que sucede aquí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Estos eran hombres que habían creído en Jesús. Recuerde que que Juan el Bautista predicaba y anunciaba que Jesús era el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estos discípulos habían creído. Y el Espíritu Santo fue quien los fue guiando en su creer, en su regeneración. Y el Espíritu Santo fue quien los lleva aquí también con el apóstol Pablo para que recibiesen el bautismo en el Espíritu Santo. Y ahí vemos cómo dice la palabra de Dios que ellos, cuando obedecieron, dice, oraron allí y descendió, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua. El Espíritu Santo, hermano, es para todos, para todo aquel que cree. Gloria a Dios. El Espíritu debe ser para todos nosotros. Tenemos otro ejemplo que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. Usted va a decir, pero si el Espíritu Santo del bautismo vino en Hechos de los Apóstoles. Dios se encargó de reflejar el mensaje en toda la palabra. Por eso este libro es maravilloso. Aleluya. Libro de Números, en el capítulo 11. Fíjese, comenzamos desde el versículo 23 en adelante. Números 11, versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaban. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido
al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Acá hay una hermosa demostración del obrar del Espíritu Santo. Allí, por una situación particular, Dios habla a Moisés y le dice: bien, lleva a los ancianos, eran los representantes del pueblo, ponelos en el tabernáculo y ahí yo voy a hablar. Y el Espíritu, dice la palabra de Dios, que posó sobre ellos y comenzaron todos a profetizar. Recuerde que Moisés era profeta. Aparte de ser el libertador, Moisés era profeta. Y ahí es donde vienen uno y le dicen, hay dos que están profetizando. Estaba Eldad y Medad, que no fueron a la reunión. Por motivos, algunos comentaristas dicen que no se sentían dignos de estar con los 70 ancianos, pues eran más jóvenes, y no se sentían a la altura y decidieron quedarse en el campamento. Pero sus corazones, el de Eldad y de Medad, estaban en Dios, eran amantes de Dios, eran temerosos de Dios. Dos jóvenes que no estaban jugando a la religión, ellos amaban a Dios y no fueron al campamento. Sin embargo, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo también cayó sobre ellos, porque es para todos el Espíritu de Dios. Gloria a Dios, aleluya, mi hermano. Y esto es realmente maravilloso. Y tanto que Moisés es profeta, que en el libro, o a partir del libro de Hechos de los Apóstoles, se cumple lo que dijo acá Moisés. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Y se cumplió. El espíritu es para todos ahora. En aquel momento era para los 70, ahora es para todos. Como dijo el apóstol Pedro, para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos y para todos cuantos creyesen. Hermano, el Espíritu Santo es para usted. Hoy Dios te puede bautizar, pero debe buscarlo, debe pedir, debe clamar, debe hacerlo como una necesidad, ir delante de Dios y decirle: Señor, tú dijiste que nos darías el Espíritu Santo. Dios, quiero ser lleno de tu Espíritu. Necesito ser lleno del Espíritu Santo. Propóngaselo, mi hermano. Piense en ello todo el día. Ore delante de Dios cada día. Yo recuerdo cuando, antes de ser bautizado en el Espíritu Santo, en aquel tiempo muchos de la iglesia habían sido llenos del Espíritu Santo, hermanos, hermanas. Recuerdo que había habido un campamento de hermanas donde muchas hermanas habían sido bautizadas con el Espíritu Santo y uno dice: pero es para todo menos para mí. Y había otros jóvenes que estaban en la iglesia, habían recibido el Espíritu Santo y yo no lo recibía, no había caso. Y vio que nos sentimos la oveja negra. ¿Le pasó alguna vez o no? Que Dios ama a todos menos a usted. Que Dios le contesta la oración a todos menos a usted. Bueno, a mí también me pasó. Y digo, ¿será posible que es para todos? Y le pedía: Señor, ayúdame, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Iba a un culto, hoy Señor me va a llenar. Y no pasaba. Otro culto, hoy el Señor. Y no podía más. Le digo a mi mamá: mami, ¿qué más tengo que hacer para recibir el Espíritu Santo? Y oraba, pedía a Dios, ayunar. Y empecé, hermano, a pedir cada día más. Ya lo hice como una necesidad, casi como de respirar. Y ahí iba a trabajar, recuerdo que iba a trabajar y me subía al colectivo y pedía: Señor, llename con el Espíritu Santo. Y volvía de trabajar: Señor, llename con el Espíritu Santo. Y ahí todo el día, y buscaba, hasta que llegó el día. No me olvido más, hermano. Sábado 10 de mayo, año 1980, como si fuese hoy. Recuerdo el hermano que estaba predicando, yo estaba sentado delante a su izquierda y como siempre se hizo la invitación a todo aquel que quiera buscar de Dios, ser lleno de Dios, que quiera recibir el Espíritu Santo, pase aquí adelante. Y mis compañeros pasaron y yo me quedé sentado ahí.
Y le dije, Señor, hoy tiene que ser. Señor, te aseguro que yo paso de adelante, pero no me voy si no me bautizás con el Espíritu Santo. Y pasé adelante, hermano, y de repente cayó el Espíritu. ¿Fue porque yo lo merecía? No, para nada. ¿Fue mérito? No, no fue mérito. Fue obediencia a la palabra de Dios. Pedid, se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Clama a mí, yo te responderé. Pida, mi hermano, es para usted también. Pero claro que sí. Recuerde lo que dijo el apóstol Pedro. Es para todos. Para vosotros, para vuestros hijos. Hable con sus hijos también. Pueden ser llenos del Espíritu Santo. Mi hermano que ya está con Cristo, mi hermano mayor que yo, que ya está con el Señor, él fue bautizado con el Espíritu Santo a la edad de 8 años, hermano. Chiquito era. ¿Qué puede saber un niño a los 8 años? Yo recuerdo, yo contaba con 6 años, apenas 6 años y un par de meses, y lo miraba, no entendía mucho, pero él lo veía, el negrito le decíamos porque era más negrito, sí, más negrito que yo. Estaba el negrito, y Dios lo llenó y le bautizó. Conozco aquí en la iglesia niños que también han sido bautizados con el Espíritu Santo, valga la redundancia, de niños. Papá, mamá, Dios puede bautizar a tu hijo con el Espíritu Santo. Pero por favor, enséñale a desearlo. Instruye al niño en su camino. Jesús, ¿qué piensa? ¿Que solo fue para los bebés? Cuando dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Piensa usted que fue para los bebés solo? No, hermano. Para los niños. La edad de la niñez está estipulada hasta los 12 años más o menos. ¿Qué estás haciendo con tu hijo o con tu hija de esa edad? Jesús dijo esto. Y no necesitamos un comentario bíblico para entenderlo. Dejad a los niños venir a mí. ¿Por qué dejad? Porque el niño quiere venir. Es distinto al grande. Usted ve, me lo van a contestar los hermanos que están en los barrios trabajando. No hay que darle mucha explicación. El chico viene corriendo. Y vamos a cantar de Jesús, sí, vamos a cantar de Jesús. Porque en su corazoncito tiene el deseo de buscar a Dios. El grande es distinto. Pero eso Jesús dice, dejen a los niños venir a mí. Y no se lo impidan. No sé, espero que no haya ningún papá impidiendo, o mamá impidiendo a su chiquito a venir al Señor. Porque creo que sería el colmo de los colmos. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Papá, mamá, tu niño puede ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, que eres grande, tu papá también y tu mamá también. Joven, tu abuelo, tu abuela también puede ser lleno del Espíritu. Y puede soñar sueños. Y Dios le puede revelar cosas. Claro que sí. Porque Dios es un Dios de todo. Dios no excluye a nadie. Toma a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. A todo ese rango de edad Él los usa a todos. Porque es el Dios de todo. Por eso es el gran proveedor. Os conviene que yo me vaya. Cuando Él se fue, envió su Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Sí, mi hermano, Dios tiene grandes cosas. Y terminamos leyendo 1 Corintios, capítulo 12. Allí el apóstol Pablo habla a la iglesia de los Corintios, explicando lo que el Espíritu Santo da y puede dar. Y puede ser para usted también. En esta noche Dios te puede llenar con su Espíritu Santo. Fíjese, 1 Corintios, capítulo 12 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como
se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oh, Dios tiene grandísimas cosas para usted y para mí. Por eso hablamos de estar llenos o sumergidos en el Espíritu. Y quiero detenerme allí y con esto terminar hoy, hermano, aunque habría otras cosas, pero quiero detenerme acá. ¿Sigues estando sumergido en el Espíritu? ¿O fue solo una experiencia esporádica? Alguna vez. Cuando alguien está sumergido en el Espíritu, no solo va a hablar en lengua, no solo eso. Puede profetizar también, y Dios puede darle muchas cosas. Pero inequívocamente junto con ello va a venir, indiscutiblemente, mi hermano, y sin lugar a dudas, un amor y deseo por Dios, un amor y deseo por su palabra, y un amor y deseo por su servicio como no hubo antes. Ahora, si usted me dice que está lleno del Espíritu, pero le da lo mismo ir a la iglesia o quedarse, no hay sintonía. Si usted me dice que está lleno del Espíritu, sí, hermano, yo estoy lleno del Espíritu, y le da lo mismo leer la Biblia que mirar el Facebook, me podrá decir que está bajo el Espíritu, pero los hechos me están demostrando que no está bajo el Espíritu. Y si usted me dice que está lleno del Espíritu y le da lo mismo servir a Dios o no servir a Dios, hay algo que no está funcionando ahí. Porque cuando la persona está bajo el Espíritu va a amar a Dios, va a amar su palabra y va a amar su servicio. Esa vida no va a ser más la misma, hermano. ¿Por qué? Porque está guiada por el Espíritu. Y el Espíritu te acerca a Dios, a su palabra y nos hace trabajar. Para usted que alguna vez recibió el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua, continúa empapado en el Espíritu, sumergido en el Espíritu. Creo que hay muchas cosas que revisar. Y para aquel que no ha recibido el Espíritu Santo, hoy Dios te puede bautizar. Búsquelo, pídalo. No se quede callado. Este culto, el que viene, el próximo, busque, pida, clame. Cuando el hermano dirija y diga, hermano, vamos a empezar el culto, ahí empiece. Señor, lléname, bautízame con tu Espíritu Santo. Cuando cante los coros, cante y alabe, dígale, Señor, yo te alabo, pero mientras te pido, lléname con tu Espíritu Santo. Cuando escuche la palabra de Dios, dígale, Señor, guíame a través de tu palabra a ser lleno de tu Espíritu Santo. Cuando hay una disposición de tal manera, Dios va a responder. Dios va a responder, mi hermano, que Dios nos bendiga en esta noche. Dios es el gran proveedor, nos proveyó del Espíritu Santo y a su nombre, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermano, bendito sea nuestro Dios y vamos a orar por la ofrenda y los diezmos en esta noche. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, pero ahora te pedimos, Señor, que bendigas esta ofrenda y estos diezmos que damos para tu obra. Señor, tu palabra nos dice que tú amas al dador alegre. Por eso, Señor, ofrendamos y diezmamos con alegría en nuestro corazón. Te damos gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué otra cosa podemos cantar que no sea ardiendo el fuego en mi alma está? Y dice el coro, oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Pero no le diga, oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Dígale, Señor, quiero que ardas en mi ser.
Dígaselo, pídale y clámele. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Ardiendo el fuego en mi alma está. Me limpiará. Ardiendo el fuego está. Ardiendo el fuego. ¡Gloria! En mi alma está. Gloriosa llama. Me limpiará. Oh, aleluya. Ardiendo el fuego está. A ver todos. Quiero que ardas. Sí, sí, Señor. Llénanos de ti, Jesús. Aleluya. Quiero hablar como señal. Estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti. Como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder. Ardiendo el fuego en mi alma está. Oh Señor, gloria a tu nombre, me limpiará. Oh aleluya, ardiendo el fuego está. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Mira mi hermano, mi hermana. Señor, quiero que ardas en mi ser. Gloria. Estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti. Como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la zarza, quiero arder con tu poder. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la zarza, quiero arder con tu poder. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la zarza, quiero arder con tu poder. ¡Gloria! ¡Gloria a tu nombre, Señor! Tú eres el gran proveedor, bendito Dios, aleluya. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Señor, llena la iglesia de tu Espíritu Santo. Llénala, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria, gloria sea tu nombre. Oh Señor, guárdanos en el regreso a nuestros hogares. Acompáñanos, Señor, a nuestras casas, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. No olviden el domingo, hermanos, tenemos oración y ayuno, 8:30 de la mañana. Ahí es una hermosa oportunidad para pedir, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Venga, mi hermano, vamos a estar todos juntos para que Dios derrame de su Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga y nos saludamos todos en el amor de Dios. Amén.